acknowledges that the genocidal acts and omissions by the State of Israel inevitably form part of a continuum of illegal acts perpetrated against the Palestinian people since 1948. The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid, 56-year occupation, and 16-year siege imposed on the Gaza Strip, a siege which itself has been described by the director of UNRWA Affairs in Gaza as a silent silencio asesino de personas. Muy clarito, muy clarito. On the elimination of racial discrimination. Yo creo que mucha gente se emocionó de que sea Sudáfrica también, un país que vivió un apartheid, el que justamente acusa a Israel, porque hemos conversado sobre lo mismo, ¿no? Sobre el apartheid que tiene el pueblo palestino. La intencionalidad es eliminar un pueblo entero, una parte de ese pueblo. Entonces, acá la acusación es genocidio contra los palestinos de Gaza, específicamente. Genocidio es cuando hay una intencionalidad de parte de líderes políticos y militares de eliminar un pueblo entero. Entonces, eso sale como hay un riesgo de genocidio, ¿ya? El concepto es de un abogado polaco judío, Rafael Lemkin, y lo acuña en 1944, justamente pensando en la lógica de los nazis en el Holocausto. Yeah. Los argumentos son los mismos que hemos como hablado acá muchas veces, ¿no? Que declararon desde el comienzo, vamos a cortar la luz y el agua. ¿Están cortando la luz y el agua a los militantes de Hamas? Bueno, sí, pero también cuando se corta la luz y el agua a una población entera, cuando uno dice, bueno, hay muchos delincuentes en Santiago, cortemos la luz y el agua. Para todo ¿van Santiago. a cortar la luz y el agua a todos los delincuentes? Sí. Pero también están cortando la luz y el agua de toda la población de Santiago. Eso es un método lógico, racional para enfrentar la delincuencia. Evidentemente no. Cuando Israel, desde el ataque de Hamas, que es un ataque brutal el 7 de octubre, las cosas horribles de parte de ese ataque del 7 de octubre son innegables. Y eso en el alegato de Sudáfrica dicen, sí, eso pasó. No están de ninguna forma negando eso. Lo que ha tratado de hacer la defensa de Israel es decir, Sudáfrica está defendiendo a Hamas. Pero en la misma, la misma documentación, en el argumento de ellos, parte de cuando hay ataques tipo Hamas, eso no justifica una respuesta que perjudica a la población civil que no tiene nada que ver. Pero cortar la luz y el agua a una población civil no entra en esa lógica que estamos dirigiendo algo contra un blanco militar. En el caso del bombardeo, ¿por qué hablamos tanto de fósforo blanco? Porque, ojo, fósforo blanco no mata a tanta gente como están matando las bombas normales. La razón por la cual se habla tanto de fósforo blanco es porque es algo que no se puede dirigir. Es algo que se ocupa para vaciar lugares enteros. Entonces, si uno está no en una zona urbana, es una cuestión que se ocupa si hay como cuevas donde están escondidos los militares del otro lado y se mete fósforo blanco, van a salir los que están escondidos ahí. No se ocupa en zonas urbanas donde vive población civil precisamente por eso. Entonces son todos ejemplos, no solamente de ataques donde muere mucha gente, insisto en eso. El argumento de Sudáfrica es mucho más preciso jurídicamente que con eso. No es que se están matando muchas personas, están ocupando técnicas que no están dirigidas contra blancos militares específicamente, donde mueren civiles de manera colateral. Y una cosa más, atacan hospitales. Hospitales donde se supone que se atiende gente para salvarle la vida. Después hay blancos determinados como casas de periodistas que le tiran un dron y matan a la familia del periodista. Cuando algunos hablan de que hay una democracia occidental metida allá, entonces representa a Europa, representa a Estados Unidos, representa a las democracias, eso no es cierto, porque las democracias no violan los derechos humanos de otros. A ver, la posición de Sudáfrica es muy interesante en todo esto, porque el movimiento en contra del apartheid tenía, por supuesto, la mayoría afroamericana, negra, que no podían votar. Sudáfrica tenía votos, ¿ya? Tenía un sistema electoral. Pero votaban los blancos. Solamente la gente blanca podía votar. Menos en Lesoto.
Ya, eso es otro país. Ya. El argumento en contra de la democracia israelí no tiene tanto que ver con los ataques que hacen contra otros lugares, porque, ojo, las democracias occidentales andan atacando y masacrando a países cada cierto tiempo, y eso no quita su calidad de democracia, son otros conceptos. El punto acá es el mismo punto sudafricano, que hay personas que están bajo la soberanía de Israel, donde Israel controla el territorio, pero esas personas no pueden votar. La Franja de Gaza, a pesar de que no está bajo ocupación militar directamente, porque en el año 2007 las Fuerzas Armadas israelíes se retiraron de la zona, pero se retiraron controlando toda la frontera. Todo lo que entra y sale de Gaza es decisión no de un gobierno de Gaza, se dice que jamás gobernaba Gaza, en un sentido muy secundario, porque por aire, por mar y por tierra, las fronteras, entonces todo el comercio económico, tanto de trabajadores pasando a Israel para tener sus ocupaciones laborales, como lo fabricado en Gaza que se vendía y se compraba, los celulares y otras cosas que entraban, los artefactos electrónicos, todo eso, ¿quién decidía? Israel. Y los ciudadanos de Gaza no pueden votar en elecciones israelíes. La misma cosa aplica para Cisjordania. Cisjordania está bajo el control soberano de Israel. Las decisiones no lo toma la autoridad palestina. La autoridad palestina hace una administración local similar a la administración del Judenrat. ¿Saben lo que es el Judenrat? No. Es el gobierno local judío del gueto. En el caso del el más famoso, ¿no? El gueto de Varsovia. Ah, sí. Había gobierno judío. Es muy triste la historia de cómo funcionaban esos políticos tratando de negociar con las autoridades nazis para proteger a lo poco, porque al comienzo hacían actividades productivas para la guerra en su contra, pero lo hacían igual para tratar de mantener a salvo un poco la población civil. Y al final, cuando empezaron a decidir con el holocausto, habían políticos, porque el oficio del político es negociar. Cuando dicen que lo que hay que hacer el político es siempre negociar, las autoridades judías negociaban mandar a los más viejos a los campos de concentración con la idea de salvar Niños. a los niños. Eso es la brutalidad de lo que es un gobierno bajo ocupación. Bueno, Israel tiene ocupado la Cisjordania de esa forma y nadie en Cisjordania puede votar en las elecciones del gobierno de Israel. Por eso uno podría argumentar que Israel no es una democracia. No por lógica de lo que hacen, es una lógica de disiento de votos. ti. Y el punto es que hay gente que está bajo ese gobierno que no pueden votar. De todas formas, en eso Pero Sudáfrica lo que dice- te voy a interrumpir. ¿Cómo terminó el Goto de Varsovia? guerra. Sí, pues. Se alzaron y se agarraron a balazo y los mataron a todos. Ok. Siga nomás. Ya, ok. Chiquillos, esto evidentemente tenemos programa toda la próxima semana y lamentablemente esto no está por terminar. Están abriéndose nuevos flancos.